Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios. Pero ahora, dentro de mi corazón, pero ahora, en el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Por estas calles yo voy a caminar. Por estas calles yo voy a caminar. Como la aurora va en aumento de luz, como la aurora va en aumento de luz.
crecemos en gloria hasta reflejar la vida de Jesús. Así nosotros crecemos en gloria hasta reflejar la vida de Jesús. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Como la aurora va en aumento de luz, como la aurora va en aumento de luz. Crecemos en gloria hasta reflejar la vida de Jesús. Así nosotros crecemos en gloria. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí es vivir en Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Como la aurora va en aumento de luz, como la aurora va en aumento de luz. Crecemos en gloria. Así nosotros crecemos en gloria. ¡No vivo yo! Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Pronto veremos a nuestro Rey venir. ¡Y yo le espero! En obediencia y oración. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Oh, si Él viene. ¡Viene Jesús! Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. ¡Aleluya! Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. ¡A levantar! ¡Así Él viene! Vamos subiendo a la gloria. Vamos llevando la cruz, Cristo es nuestra victoria, ya vivo en plena luz.
Vamos subiendo a la gloria, vamos llevando la cruz. ¡Ya vivo en plena luz! ¡Ya viene la recompensa! Con ello me voy a ir, la mesa ya está servida. ¡Ya viene la recompensa! La mesa ya está servida. Vamos subiendo a la gloria, vamos llevando la cruz. Cristo es nuestra victoria, ya vivo en plena luz. Vamos subiendo a la gloria. Ya vivo en plena luz. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. La mesa ya está servida. Ya viene la recompensa. La mesa está servida. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, pruebas o tribulación, no temeré mal alguno, porque conmigo Él estará. No temeré mal alguno, porque conmigo Él estará. Mi vida entera fue pura agonía. ¡No mucho! Con Cristo muy feliz me siento hoy. Con Cristo muy feliz me siento hoy. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Nunca yo podré encontrar alguien que me ame igual. ¡No lo hay! Ni en el fondo de la mar. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar. Mi vida entera fue pura agonía. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor. Lo mucho que sufrí. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Nunca yo podré encontrar alguien que me ame igual. ¡No lo hay! Ni en el fondo de la mar. ¡No, no lo hay! Ni en el fondo de la mar. Mi vida entera fue pura agonía. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, pruebas o tribulación, no temeré mal alguno,
porque conmigo Él estará. No temeré, porque conmigo Él estará. Mi vida entera fue pura agonía. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor. Lo mucho que sufrí. Con Cristo muy feliz me siento hoy. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, no temeré. Gloria a Dios. No temeré. Mi vida entera fue pura agonía, queriendo ser feliz y no podía. Con Cristo muy feliz me siento hoy. Con Cristo muy feliz me siento hoy. Nada me podrá apartar. Nunca yo podré encontrar. Nunca yo podré encontrar. No lo hay. Ni en el fondo de la mar. No, no lo hay. Mi vida entera fue. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Nunca yo podré encontrar. No, no lo hay. No lo hay. Mi vida entera no podía. Sin Dios y sin su amor, con Cristo muy feliz me siento. Nada me podrá apartar De mi Señor. si viene la tentación, Pruebas o tribulación, no temeré mal alguno, porque conmigo Él estará. Porque conmigo Él estará. Mi vida entera fue queriendo ser feliz. Lo mucho que sufrí, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerá en todos tus caminos. Derribaré a tus adversarios. Vencerás
para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel. Te daré lo mejor de la miel. Aleluya. Derribaré a tus adversarios, lo buscarás y no lo hallarás. Derribaré a tus adversarios. Vencerá en todos tus caminos. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios. Vencerá en todos tus caminos. Derribaré. Vencerá en todos tus caminos. Derribaré a tus adversarios. Vencerá en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El hermano William Cordero, una vez más por acá, por esta vía, manifestándole la gloria y la grandeza que Dios nos hace vivir para contarlas, para contárselas a ustedes, hermanos, para contárselas a ti, amigo, amiga, que estás en lo infinito del mundo, o a donde tú estés y puedas estar viendo esta señal. Escucha una de las grandezas que Dios ha hecho en mí. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, en Barquisimeto, Venezuela, en la calle 34, entre 16 y 17, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Pero mi testimonio, continuando con los testimonios de cuidado, yo les puse de cuidado, que el Señor nos cuida. El Señor constantemente a sus hijos nos tiene en la mira de cuidarnos, Señor. Y siempre y cuando salgas de casa orando al Señor cada vez que salga, eso siempre lo he tenido, y encomendando al Señor mi salida y mi entrada. Y bueno, en el año 2020 estaba la pandemia fuertemente, ¿verdad? Y en el 2021 merma, que es la post-pandemia, merma. Y yo trabajaba en una oficina de resolución de conflictos en la policía de acá del estado. Y me toca un acto donde un señor va a pelearle la casa a su expareja. Y cuando yo veo y leo, yo le digo, sí, eso se puede solucionar por aquí, por las vías de la conciliación y la resolución de conflictos, le digo yo. Entonces el señor, cuando se manda la citación, llega una abogada con la señora y se le dice a la señora, eso fue un día después,
se le dice a la señora y a la abogada que esta no es una sala de litigio, simplemente va a entrar la señora nada más porque los abogados, la sala no es para litigio, un litigio es para un tribunal. Entonces la abogada se sintió ofendida y el policía le dice: no le puedo abrir porque no ha llegado la otra parte. Al llegar la otra parte, el doctor los va a hacer pasar y va a comenzar el acto. La abogada, muy grosera, le dice al policía que hay sol y que le permite entrar. El policía le dice: póngase abajo de aquel árbol porque no puede entrar hasta que no llegue la otra parte. Y conociendo un poquito del derecho, siempre se escuchan las dos partes. Y había una sola parte. Cuando en ese instante llega la otra parte, se celebra el acto, ¿ve? Y se finiquita que la casa va a ser visitada para que la resolución de conflicto lo resuelva tanto el consejo comunal como la oficina. Y en ese instante se quedó así para una fecha post, cuando de repente me voy a mi casa, cae un día, el Estado reguló en Venezuela 7x7 y cae un día radical, cuando me dicen que debo de presentarme en la prefectura del Estado Lara, ya que el prefecto era el jefe inmediato de esa oficina. Cuando yo voy, mi jefa inmediata, mi coordinadora, me dice: William, tienes que ir para la prefectura porque el prefecto está alegando unas firmas que tú hiciste. Y no me parece, pero él está diciendo que tienes que ir. Es a las 10 de la mañana. Bueno, en ese entonces me paro bien temprano, primero aquí en la iglesia, en el tabernáculo. No teníamos servicio, pero sí teníamos oración, y la oración la hacíamos al tiempo conveniente de los hermanos, orábamos y nos marchábamos. En ese entonces yo vengo, me arrodillo en el altar y le digo al Señor: Señor, yo no he hecho mal, yo no le he hecho daño a nadie, pero Señor, tú lo conoces todo. En ti no hay nada oculto, Señor. Tú conoces todo, tú sabes que he sido sincero contigo, Señor. Y orándole al Señor, y le dije: Señor, siento algo malo, pero no sé qué es, Padre. Le digo yo al Señor: pero tú lo conoces todo. Yo voy a esa cita, Señor, y sé tú mi abogado. Le dije yo al Señor en oración. Me levanto y me voy. En el transcurso de la 34, que es la iglesia, y me voy a la Venezuela con Vargas, que son bastantes cuadras, y me voy caminando. Y me consigo por el camino a mi hermano José Rossi, a su esposa. Nos saludamos, pero no le comenté nada. Simplemente nos saludamos y seguimos. Yo seguí, ellos también, ellos venían a orar y yo iba al destino que me había propuesto el ciudadano prefecto. Llego exactamente a las 10 de la mañana, entrego mi credencial y la señora que me atiende me dice: él tiene su credencial y él viene, él dice que espere un momento. Era las 10. A eso de las 12 del mediodía llega la abogada que estuvo el caso conmigo, con su señora, con la señora que estaba defendiendo, y como con 7 personas más. Yo las veo, ellos me miran muy feo, y yo dije: Señor, amado Señor, le digo yo a él, a mi Señor, le digo en la silla, le digo: Señor, sé tú mi abogado, porque yo no les he hecho daño a ellos. No sé de qué me acusan, Señor, para que me trajeran aquí. Y usted sabe, porque yo he sido sincero y a usted no se le oculta nada.
porque usted todo lo sabe. Eso le dije al Señor cuando a las 12 en punto me hacen subir, una vez que ya ellos habían subido, y yo le digo al ciudadano prefecto, usted me va a hacer un acto. Y él me dice con una voz altiva, grosera, me sentí, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, me sentí muy mal porque me atendió de una manera muy despectiva, hermanos. Y yo confiando en el Señor, Señor, te digo de nuevo, yo no he hecho daño, yo no he hecho nada. Y sé tú mi abogado, porque no sé de qué me van a acusar, Señor. Cuando Él me dice, siéntese allá y esperemos que nos falta una única persona. Siento, ya como era post pandemia, ya no había personal, siento unos tacones que vienen subiendo escalera y esa persona llega y dice, discúlpenme el retardo, pero se me imposibilitó un poco llegar. Y cuando ella se da a conocer, amigos, hermanos, miren la sinvergüenzura del diablo. Cómo el diablo quiere siempre meterte el pie cuando tú le sirves al Señor, cuando tú estás haciendo las cosas bien, cuando tú te estás rindiendo a Él. Y la señora me dice, fiscal de violencia número tal, y hermanos, sentí mucho miedo. Sentí miedo, pero a la vez una voz me decía, cálmate, cálmate. Me decía esa voz. Hermanos, amigos, bebés, que me escuchas y me ves, me calmé y le dije, sé tú conmigo, le dije al Señor. Y le dan la palabra y ella empieza a acusarme y me decía muchas cosas que no pasaron, muchas mentiras. El diablo, yo veía la transfiguración de esa abogada en su cara y veía al enemigo cómo me acusaba, hermanos, amigo allá que me escucha. Y ella me acusaba y decía mentiras que no sucedieron. Y en ese momento que me dan la palabra, yo cerré los ojos y le dije al Señor, ponme tú las palabras, Señor. Cuando en ese momento me empiezo a defender, yo le digo, ciudadano prefecto, nunca he hecho malas prácticas jurídicas, nunca las he hecho. Tengo un historial muy impecable que de seguro ya usted lo pudo haber estudiado si me trajo acá. La transcriptora era la fiscal, ella era la que estaba transcribiendo, porque no tenían una computadora ni portátil ni una computadora de mesa, de escritorio. Ella estaba escribiendo. Y yo le exhorto, ciudadano, que vea mi historial y vea todos mis procedimientos, y él me dice, esta es tu firma, y yo me acerca un documento y yo le digo, sí, esa es mi firma. ¿Tú firmaste ese acto? Sí, se lo estoy manifestándolo y no tengo por qué mentirle, porque no debo de decir mentira. Y él me dice, está mal hecho. Yo le digo, bueno, está muy bien, si está mal hecho, yo asumo la responsabilidad, pero dígame que está mal hecho. Que no la escuchaste a ella, que tú a ella la vejaste, la ultrajaste. Unas palabras que eran muy desfavorables hacia un hombre, porque en Venezuela, amigo, amiga que estás por allá viéndonos, ellos aquí, maltratar a una mujer es un delito muy grave, aquí en Venezuela, y ella me acusó de eso. Cuando en ese instante se desarrolla en mí algo que no lo puedo explicar y me comienzo a defender de tal manera, hermanos, amigos, que la fiscal detuvo el acto, se paró con el prefecto y se fueron aparte a otra habitación a conversar, cuando de repente
la abogada y comienza a grabarme. Y en ese entonces no había una resolución que está ahora, que nos era prohibido grabar a las personas, y más en un acto público, no se podía grabar. Entonces yo le digo al prefecto que si él está dejando que ella me grabe, no, eso es un delito, le dice, deme su teléfono, le quita el teléfono y le corta la grabación. Entonces yo le digo, doctor, es para que usted vea la mala práctica que ella trae, que se la infundó otro abogado, que él estuvo allá trabajando conmigo, pero él salió por malas prácticas, porque él cobraba las audiencias, y él se va, pero ellos dos se graduaron juntos. Yo creo que de ahí es a donde vienen las cosas, y ella me acusa de esto. Yo lo único que le digo, doctor, haga lo que usted tenga que hacer, aquí ya yo estoy. Si es de meterme preso, aquí estoy, pero necesito saber cuál es verdaderamente la acusación, porque no le comprendo. Vino la fiscal y dijo, conozco al doctor, sé su trayectoria porque ahí se manifestó y lo vi, la gloria de Dios. Cuando la fiscal habló, ella dice, conozco sus escritos, conozco sus actos. Lo que es que no lo conocía personalmente es cuando estoy viendo su credencial y su IMPRE, o sea, el número del credencial. Y cuando ella dijo eso, yo sentí que era la gloria de Dios manifestada en la voz de esa mujer. Y me defendió de una manera que la abogada que me estaba acusando, ella se puso muy brava, la mandaron a que se calmara, y ella dio por anulación ese acto. Y me dijo, doctor, siga trabajando, porque usted lo está haciendo bien. Me llamo Cori, me dijo, y este es mi número telefónico. Siga trabajando, ciudadano prefecto, este acto no lo anulo, porque él ha hecho un buen trabajo. Cuando ella dijo eso, sentí la gloria de Dios, y le doy las gracias a Dios, y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque una vez más me está cuidando, y una vez más vi su gloria. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, estemos vigilantes de cómo se mueve el Señor. Estemos vigilantes de cómo Él se mueve en tu vida. A veces no nos damos cuenta. Y Él lo que quiere es que se lo exhortemos a la gente que está por allá lejos, para que se siga manifestando su gloria en todos nosotros. El Señor me los bendiga y me los guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Las 3 etapas de la redención. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio nuevamente estar delante de la presencia de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo y precioso nombre, sabiendo que el Señor, como dice la Escritura, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué cosa, no? Dios está siempre presente delante de usted para ayudarnos, para darnos el consejo, para instruirnos, para sacarnos de quizás la conformidad, quizás la rebelión en contra de la palabra, porque a veces nos volvemos rebeldes cuando no obedecemos lo que Dios nos manda. Pero aquí está el Salvador, aquí está el Señor presente delante de nosotros para ayudarnos, para darnos ese bálsamo precioso que viene solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando venimos a Él, siempre decimos esto, siempre con un corazón preparado, dispuesto a obedecer, a escuchar. Pues recuerden lo que dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando somos instruidos de Él, nosotros tenemos que mezclar la fe. ¿Qué es mezclar la fe? ¿Qué podemos entender nosotros con que mezclar la fe? Eso se basa en que usted tiene que creer que lo que Dios nos está hablando es la pura verdad. A eso no se le añade ni se le quite. Usted cuando oye la predicación de la palabra, usted cuando se le lee el libro de instrucción de Dios, cuando Dios le empieza, porque es el Señor
administrando. Recuerde que Dios envía a sus ángeles administradores. Cuando Dios administra su palabra, usted y yo tenemos que estar atentos. Es como cuando usted va delante de un personaje terrenal, un alcalde, un gobernador, un presidente. Usted no está distraído en esa reunión. Usted está ahí atento, cada palabra, incluso cada expresión, cada movimiento, cada cosa, porque usted está interesado en algo. De hecho, lo mismo tenemos que hacer nosotros y aún más, porque es Dios el que está trayéndonos la palabra. Recuerde que la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza, como dice la escritura, y nuestra admonición, que es nuestra advertencia. Así que tenemos que estar atentos. Si Dios nos está advirtiendo para algo, tenemos que estar atentos. El Señor no quiere que nosotros erremos en el camino. El Señor no quiere que usted y yo nos equivoquemos en este andar. Él quiere que nosotros vamos en rectitud, obedeciendo la voz del guía. ¿Quién es el guía? El Espíritu Santo es el que nos está guiando. ¿Y a dónde nos guía el Señor? Decimos a la palabra, eso es correcto, a toda revelación. Porque un creyente sin revelación es como un barco sin vela o sin timón, va a la deriva. Pero cuando usted hace caso a la voz del guía, usted no se va a perder, porque usted va pegado a él. Imagínense, decimos, bueno, sí, nosotros obedecemos la voz del guía, pero el guía va caminando, el guía no se va a detener. Y si nos descuidamos en el camino, el guía inesperadamente para nosotros, porque él lo sabe, pero para nosotros inesperadamente hace un cruce. Cruza a la izquierda, cruza a la derecha. Y si no estamos atentos, se nos pierde de vista. Entonces después tenemos que, ¿qué? Apurarnos para alcanzar el guía, para ver qué lado tomó, qué rumbo tomó. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a la profundidad de Dios, a entender lo que ha sido revelado para el hombre en la mente de Dios. Por eso nosotros no podemos decir, es que yo he escuchado eso ya antes. Fe, no, nosotros hemos escuchado y tenemos el mensaje de la hora y sabemos lo que es fe. Pero eso es una revelación. La Biblia, cada expresión de la palabra, cada profecía, cada ministerio, cada don, cada cosa que Dios ha puesto para nosotros en el día de hoy es una revelación personal. Usted no puede decir que usted cree en el profeta de la edad porque le parece lógico que él sea. No, hay una revelación dada por Dios donde él comprueba que es la verdad. Porque ¿qué respalda el Señor? Su palabra. Si Dios nos ha dado algo a nosotros, Él lo respalda. Por eso es que la Biblia dice, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Y cada vez que el Espíritu Santo va dando temas, va dando ese enfoque de lo que es su revelación, nosotros vamos a entender en profundidad. Y esto es algo que he venido meditando un poco en cuanto a esto. Cada ministerio, hermano y hermana, cada ministerio que Dios ha puesto en la iglesia puede tomar la misma escritura, pero el enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque la escritura dice que esto es para la perfección de los santos. Y cada uno de los ministerios no obran de la misma manera. Cada uno, Dios tiene su porción para cada uno de nosotros. Por eso la instrucción que viene de cada uno de ellos, lo pudiéramos desglosar. Sería bastante largo hacerlo, pero lo pudiéramos desglosar. El pastor es un consejero, él es un apacentador. Él te da un don de consejo. Yo le puedo decir a usted algo, un consejo. Usted me puede preguntar a mí algo y yo le puedo dar a usted un consejo. Pero no será igual con el ministerio de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque él es el hombre que Dios ha puesto. Él es el ángel de la iglesia, es el profeta de la edad. Por eso cuando el profeta habla en ese mensaje, él dice que todos los ministerios son hombres especiales, cada uno de ellos. ¿Por qué causa? Cada uno tiene una porción de Dios. Así como el pastor es un apacentador, como dijimos hace un momento, el apóstol es un fundamentador. ¿Qué fundamenta? La palabra, la escritura. Él hace a través de ese ministerio que el creyente nazca de nuevo. Esa es la importancia de cada uno de los ministerios. Él hace, a pesar de que él es un fundamentador, lo fundamenta usted
en la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra, pero también lo lleva a nacer otra vez. Y así cada uno de los ministerios, el profeta, es la boca de Dios, el de los ojos abiertos, como dice la palabra. Dios le dice, dile esto, dile que corrija aquí, dile que haga esto, dile que no lo haga, dile que hay muerte en el camino, adviértele. Un ministerio tremendo, el del profeta de la edad, pues el profeta del ministerio. ¿Por qué causa? Él no habla lo que él quiere hablar, lo que a él le parece, no. Él habla lo que Dios le dice que hable. Igualmente, el maestro, yo le voy a explicar a usted algo, y usted quizás lo puede entender, pero ese ministerio, como es algo espiritual, porque cada uno de ellos es algo espiritual, abre las escrituras y usted verdaderamente, es como un velo, que puede haber un velo y usted no sabe lo que hay atrás. De hecho, bueno, esto pudiéramos tipificarlo como un velo, y quizás yo lo abro y usted ve lo que está detrás. Usted se puede imaginar qué hay ahí atrás, pero de repente ahí hay un vidrio que da hacia el tabernáculo y usted no se da cuenta, no es que usted no lo sabe. Entonces así es Dios, a través de su ministerio. Él entra a una profundidad, como y siempre ponemos este caso, y hemos escuchado mucho este caso de un nadador. Un nadador puede llegar hasta cierta profundidad tremenda, pero no un buzo. Un buzo tiene el equipamiento preparado para entrar en las profundidades. Así es el ministerio del maestro. Igualmente, el ministerio del evangelista, dice el profeta de la edad, que él es una bola de fuego. Él enciende la cosa y te empieza a desear más de eso, porque causa encendió. Y cuando algo se enciende, mire, hermano, usted desea, usted hambrea más por las cosas de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque quizás usted puede escuchar una escritura y bueno, esa hasta me la sé de memoria, pero recuerde, el administrador es Dios. Dice la escritura, creo que es Hebreos capítulo 1, que los santos hombres de Dios, o bueno, esa otra escritura, esa primera de Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero dice la escritura que Él envía a sus ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación. Imagínese eso, es Dios enviándolo para que usted y yo podamos recibir el beneficio que Dios nos ha dado. Y en esta oportunidad tenemos un tema que el Señor nos ha dado, redención. Y eso es algo que te puede decir, bueno, sí, hemos sido redimidos. Y simplemente yo siempre digo esto, pero a veces nosotros simplificamos las cosas y decimos, bueno, ya eso lo sabemos, ya eso lo hemos estudiado. El profeta habló de todo esto. Y eso está correcto, esa es la pura verdad. Pero, ¿qué tiene Dios para hoy? Nosotros apenas hemos rasgado la superficie de la Biblia. Apenas hemos llegado ahí, a la superficie. Pero cuando nosotros entramos en lo que es la profundidad de Dios, empezamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que quisiera leer una escritura y vamos a entrar en este tema que el Señor nos ha dado y lo he titulado Las 3 etapas de la redención. Las 3 etapas de la redención. ¿Qué es redención? Lo vamos a estar viendo. Vamos a leer una escritura primero que es Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante hasta el verso 7. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante hasta el verso 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos por Jesucristo. Asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Con reverencia inclinaremos nuestro rostro para orarle al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor, en esta hora, Padre amado, que tú, Padre Celestial, nos permites, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Oh, Padre Celestial, trayendo este tema, Padre amado, que esperamos, Señor, que tú, Padre Celestial, nos hagas entender a través de la revelación de tu palabra, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, sino ponernos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos instruya, Padre Celestial? Tu palabra dice, Señor, que tú mandas tus ángeles, Padre Celestial, aquellos administradores para aquellos que serán herederos de salvación, Señor. Padre Celestial, ábrenos las escrituras, Padre amado, Señor, que esto quede, Señor, en nuestro corazón, Padre Celestial, y podamos entender a través de la revelación de tu palabra, Señor, que eres tú, Padre amado. Eres tú el que instruye, eres tú, Señor, el que redarguye, eres tú el que exhorta y eres tú el que bendices también, Padre Celestial. Damos la gloria y la honra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, ponemos a cada hermano y hermana que nos puede estar escuchando en esta hora, Padre Celestial, de diferentes maneras, Señor, bien sea por audio, Padre Celestial, por estas pantallas, Señor. Oh, Padre Celestial, que llegues tú, Señor, a su corazón, Padre amado. Oh, Padre Celestial, se puedan tomar decisiones, Padre Celestial, puedan correr aquellos que no han venido a tus pies, Señor, al arrepentimiento, Señor, a través de tu palabra, Señor. Eres tú, Señor, Padre amado, el que trae todas las cosas, Padre Celestial, el que hace todas las cosas posibles, Señor. Eres tú ese Padre amoroso, atento, Padre amado. Oh, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. De algún desanimado, Padre Celestial, estamos llegando en el tiempo del fin, Señor, donde cada creyente tiene que ocupar su lugar, Padre Celestial. Cada creyente tiene que verte a ti, Señor, moviéndote a través de la estructura de tu iglesia, Señor, es decir, de tu cuerpo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que podamos verte, Padre Celestial, moverte, Padre amado, Señor, a través de cada uno de nosotros y podamos, Señor, tomar las decisiones, Señor. ¿Qué podemos hacer sino tomar las decisiones correctas? Padre Celestial, cuando tú nos estás dando lo correcto, Padre Celestial, tú estás poniendo, Señor, delante de nosotros la vida, Padre Celestial, la oportunidad, Señor, de hacer tu voluntad, Padre Celestial, de que tú, Señor, como un Padre, Padre amado, Señor, puedas sentirte, Padre Celestial, como te sentiste con nuestro Señor Jesucristo, Señor, complacido, Señor, en morar en cada uno de nosotros. Que podamos obedecer la voz de tu Espíritu Santo, Señor, Padre amado, en esta hora. Y que, Padre Celestial, quitemos toda humanidad, todo pensamiento, todo razonamiento, Padre Celestial. Lo pongamos en un lado, Señor, y seas tú, Señor, Padre amado, en esta hora, Señor, con cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. Puede haber un enfermo en medio nuestro, Señor, como en el tiempo de Israel, Señor, no tenía necesidad, Padre Celestial, porque tú estabas ahí en medio de ellos, cubriéndolos, Padre Celestial. Cuánto más en este tiempo, Señor, Padre amado, tú has prometido, Padre Celestial, para cada uno de nosotros, completa y total sanidad. No puede haber, Señor, ningún enfermo en medio nuestro. No puede haber, Señor, ningún cojo, Padre Celestial, que no salga del camino, como dice tu palabra, sino que enderece su camino, Señor, y camine, Padre Celestial, en este camino de perfección que tú has trazado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no lo podemos hacer de nosotros mismos, Padre Celestial. Hay un pueblo clamando, Padre Celestial, en esta hora, Señor, pidiendo, Padre Celestial, tu presencia, Señor. Que tú bajes, Señor, Padre amado, a tener compañerismo con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, que tu mano poderosa sea con cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que podamos ver, Señor, este tema, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial, que podamos ver tu mover, Padre amado, a través del Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor,
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta de una verdad. El Señor nos redimió. ¿Qué es redimir? Siempre hay que entender el concepto y el significado de las palabras. Nosotros podemos decir redención sin entender qué es lo que eso significa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Qué es redención? Fíjese lo que dice aquí el diccionario de lo que entendemos lo que es redención. Y siempre decimos esto, siempre llamamos lo que dice aquí el diccionario, siempre lo llamamos a la palabra y concuerda perfectamente. Fíjese, liberación, salvación, fíjese, recuperación. Fíjese los sinónimos de esta palabra, lo que es redención, liberación, salvación, recuperación. Tremendo cuando nosotros podemos entender a través de la palabra del Señor el significado de cada una de estas palabras. Porque cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces nosotros somos instruidos de él. Fíjese, liberación, redención. Es el acto de liberar. Fíjese, es el acto, es un acto. Es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio o sacrificio. No es solo liberación, sino volver a su posición original. Yo le voy a volver a leer esto porque es bastante interesante. Fíjese. Es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio o sacrificio. No es solo liberación, sino volver a su posición original. Ahora, cuando nosotros vemos en la Escritura y nos remontamos al pasado, al primer hombre que tuvo sobre la tierra, que fue Adán, dice lo que él perdió. Nosotros sabemos lo que dice la Escritura. Y hay algo que es tan tremendo, que cuando ellos caen allá en el principio, Dios, el Señor, fue el que dio la orden. Y dijo también las consecuencias de la desobediencia. Por eso cuando nosotros tomamos la Escritura, nosotros no simplemente podemos hablar y tomarlo así por alto. No, las palabras se las lleva el viento, las de Dios no. Dios no habla por hablar, no. Dios lo que habla lo cumple. Dios lo que advierte es para nuestra advertencia. Cuando Dios habla es porque eso es un ejecútese. Nosotros no podemos argumentar o apelar al sentimentalismo. Dios no tiene sentimentalismo, ¿sabe? No, Dios es un juez justo, que Él cumple su palabra. Verso 16 de Génesis capítulo 2. Fíjense lo que dice la Escritura. Y mandó Jehová Dios al hombre un mandato, una orden, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que comieres morirás. Una sentencia. Estas son las consecuencias de la desobediencia a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Ahora, ¿por qué se desobedece la palabra del Señor? Por causa de la incredulidad. El profeta Elías dice que Eva no dudaba que Dios era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero fíjese lo que dice aquí la Escritura. Es un mandato de parte del Señor. Cuando el Señor nos llama a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, ¿qué entendemos nosotros con eso? Está hablando de llegar a una unidad, un acuerdo, no una desavenencia, que es un desacuerdo, no, al contrario, a un acuerdo. Ahora, ellos perdieron en el principio su posición, su identificación.
Y es tremendo cuando nosotros entendemos esto, porque ¿qué dice la Escritura que eran ellos? Usted lo ve, que ellos eran los dioses. Ellos juzgaban, ellos daban órdenes. La creación que Dios había hecho estaba sujeta a ellos. ¿Por qué causa? Porque ellos eran unos pequeños dioses, dice el profeta de la edad. Ahora ellos vendieron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Ahora, eso trajo consecuencias, pero ese no era el plan del Señor. Así como el plan de Dios no era de que ellos comieran del árbol de la vida después de haber cometido pecado. No, vivirían en pecado eternamente, perdidos eternamente. Ahora, Dios ha trazado, por eso Dios los viste allá. Nosotros conocemos todo esto, como Dios los vistió. Allá en el principio, aunque ellos se habían hecho una religión, de inmediato el hombre tratando de apelar a cubrir el pecado de la manera equivocada, sin revelación, pero Dios los cubrió con aquellos animalitos, sangrando. ¿Por qué causa? Inocentes muriendo por los culpables. Ahora, Dios había trazado este plan desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor en su sabiduría sabía lo que el hombre iba a hacer, pero había trazado el plan de redención. Ahora, se vende la verdad de Dios, se mete a toda la humanidad, a toda la creación, en cuanto aquí a la tierra, a la naturaleza, al pecado. Pero Dios no nos deja perdidos. Dios no nos deja en esa condición. No. Hay un camino trazado para volver nuevamente a Dios. ¿Cuál es la manera? A través de la sangre de Jesucristo. Como dice la misma Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra de todo pecado. Ahora, fíjese, estamos hablando de este tema, las tres etapas. Tiene tres etapas. Primero es redención. El hombre estaba perdido. Dice la Escritura, es una Escritura bastante conocida por nosotros, que es Romanos capítulo 3. Fíjese, verso 20, vamos a leerlo, el 23 y el 24, porque fíjese algo. Nos dice la condición, pero es que pecó fue Adán y Eva. Nosotros fuimos arrastrados a esta condición de pecado por causa de esa desobediencia, porque el hombre, sabemos, no iba a venir a manifestación de la manera que venimos hoy. El concurso de papá y mamá. No, era por la palabra hablada. Fíjense todo lo que se perdió desde el principio. Ellos podían hablar y eso acontecía. Fíjense la posición en la cual ellos estaban. Nosotros podemos hablar tantas cosas hoy y no vienen acontecimientos porque no tenemos la voluntad de Dios. Porque no la sabemos, no la experimentamos. Pero fíjense lo que dice aquí la Escritura. Verso 23 de Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, desde Adán para acá, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando el Señor muere allá en la cruz del Calvario, y eso lo vemos, esa expresión de David, en pecado me concibió mi madre, porque no era la manera para la cual él tenía que nacer. Todos estaban sujetos, ¿qué? Al pecado. Por eso Juan lo identificó y dijo, he aquí el Cordero de Dios cuando lo vio. Eso es como cuando usted ve la verdad. Esa es la verdad. Yo lo creo. ¿Por qué lo cree? Dios se lo ha revelado. ¿Usted cree que Juan no recibió revelación cuando lo vio? Eran primos, sí. Se llevaban 6 meses de diferencia. Pero ¿qué pasó? Juan se fue al desierto. Cuando lo ve, el Señor sin duda le revela. He aquí el Cordero de Dios, lo identifica, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? ¿Cuál era el pecado que iba a quitar el Cordero de Dios? Aquel pecado de haber venido por sexo. Ese es el pecado que quitaba el Cordero de Dios en su sacrificio. Por eso todo hombre y mujer creyente de la palabra, cuando moría, iba al paraíso, pero estaban presos en el paraíso.
Era necesario que viniera el Señor a morir para liberarlos a ellos de esa condición. Por eso cuando dice la Escritura, y eso estaba profetizado, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran los que estaban cautivos? Aquellos que estaban en el paraíso. Recuerden que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra a predicarle que a las almas encarceladas allá en el infierno, a quitarle las llaves al diablo. Sube, el profeta le da, lo dramatiza y dice, Abraham hablando con Sara, ¿este no fue el que se nos apareció allá y nos dio la promesa? ¿Qué sucedió? El Señor, subiendo a lo alto, vació el paraíso. El sacrificio había sido ejecutado. El pago, la primera etapa, el pago de redención, había sucedido. Y ellos se fueron con el Señor. Es tremendo cuando nosotros podemos entender el plan de redención de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que ellos pecaran? No. Pero Dios nos ama. Y siempre nos da la oportunidad, hermano, usted y yo. Mientras tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad de regresar al Señor. Si usted quizás no ha tomado decisión por el Señor, bueno, déjeme invitarlo a que venga al Señor. Mire lo que dice aquí esa escritura que hemos leído. Por cuanto todos pecaron. Usted no tiene excusa. Que yo no le hago mal a nadie, es un pecador. Soy un buen vecino, es un pecador. No hay excusas delante de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es que estoy desanimado. Anímese. Esto es una hora para que usted se anime. La redención ha sido ejecutada. Dios no lo dejó allá en el lodo cenagoso. Dios le está diciendo, que quizás puede decir, Señor, sácame. Haga usted un esfuerzo. Haga usted un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que usted va a hacer? ¿Usted se va a forzar? No. Usted se va a presentar delante de Él, contrito y humillado. ¿Qué dice la Escritura? Un corazón contrito, es decir, redarguido. Eso es lo que significa contrito, redarguido. ¿Qué lo va a redarguir? La Escritura, la predicación. Allá como en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. 37 fueron compungidos de corazón. Estaban escuchando lo que usted está escuchando hoy. Y eso los llevó a preguntar, ¿cuál es la manera? ¿Qué tenemos que hacer ustedes? Que tienen la luz. Ustedes que han caminado ese sendero. Que Dios está con ustedes. ¿Qué haremos? Eso fue lo que ellos trataron de decirle a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la manera de salir? Arrepiéntanse, simplemente, simple. Es tan simple. Arrepiéntanse. Ahora, para arrepentirse tiene que reconocer. ¿Qué va a reconocer? Bueno, que es un pecador, que ha fallado, que yo soy un creyente descarriado. Usted se apartó del Señor, Dios lo está llamando para que se vuelva otra vez a su presencia. Reconozca, humíllese. Humillación es reconocer. Y cuando usted reconoce su condición, porque quizá yo lo puedo ver como un pecador o en una condición de pecado, pero quizás usted no lo ve de esa manera.
Usted es el que tiene que ver su propia condición, en la condición en la cual usted está. Ahora, ¿quiere seguir ahí? Si usted quiere seguir ahí, Dios no lo va a sacar de ahí a la fuerza. No. Eso depende de nosotros. La libertad es como que si usted estuviera preso, si estuviera en una celda de una prisión, pero la reja está abierta. Pues no sale, pues. No, es que aquí estoy cómodo. Aquí me dan comida y aquí, bueno, tengo ciertas comodidades. No. Usted es el que tiene que hacer el esfuerzo de salir. La reja está abierta. ¡Salga! ¿Qué dice la Escritura? Venid a mí. No, no. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer, porque la Biblia nos dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, verso 24, siendo justificados, y sabemos lo que significa la palabra justificación, como si nunca hubieses pecado. Así te mira Dios cuando te arrepientes, como si nunca hubieses pecado. El hombre te puede acusar, hizo esto, hizo aquello, pero Dios dice, yo los redimí, yo morí por ellos, y ellos están absueltos de pecado, están limpios. La sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados, de todo pecado. Y que no hay excusa. Nosotros no nos podemos excusar delante de Dios. Que tengo muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Es que usted no conoce mis problemas. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Y lo más tremendo es que Dios tiene la solución a todos tus problemas. Pero si usted no quiere venir, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros si no queremos venir? Eso es una decisión personal. Servir a Dios, una decisión personal. Buscar de Él, eso es una decisión personal. ¿Qué me van a señalar? ¿Prefiere que te señale Dios como un incrédulo a la palabra? Que vivir en una religión. ¿Sabe lo que significa religión? Eso es una coraza, una cubierta. Apariencia. Por eso el Señor le dijo a los religiosos, ustedes están llenos por fuera. No, limpiecito. El Señor les dijo algo duro, fue duro. Sepulcros blanqueados. ¿Qué cosa, va? El Señor no puso otro ejemplo sino ese tan fuerte. Sepulcros blanqueados. Que por fuera limpiecito, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Es tremendo. Entonces nosotros no podemos vivir en una religión aparentando, sabiendo que es la verdad y poniéndola a un lado por el que dirán. Oh, hermano, que Dios tenga misericordia. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros hagamos como aquel hombre, aquel ciego de nacimiento. Si es pecador, yo no lo sé. Es que ese hombre es pecador, ese que te abrió los ojos. Si es pecador, yo no sé. Lo único que sé es que yo no veía, ahora veo. ¿Qué dijeron sus padres? No, edad tiene. Pregúntenle a él. Tenían miedo de la religión, de confesar el milagro que Dios había hecho en su hijo. No estaban dispuestos a pagar el precio. Mucha gente hoy no está dispuesta a pagar el precio. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Creyentes fronterizos? ¿Que creamos por dentro? Cuando la Biblia es clara, dice, con la boca se hace confesión. Usted cree con su corazón,
Pero eso no queda ahí, que yo creo, pero mejor no digo nada. No, eso está demostrando que no cree, porque si creyera, dijera, eso es la pura verdad. Yo creo que Dios está en su iglesia. Está regresando el poder de Pentecostés nuevamente a la iglesia. ¿Por qué causa? Es un proceso de redención. Dios nos quita el pecado, nos limpia de toda maldad. La primera etapa de la redención. Esto es un proceso que Dios va llevando al creyente para que entre usted con incredulidad, yo y con incredulidad en mi corazón, no podemos entrar en la profundidad de Dios, no. Él quiere que nosotros seamos totalmente limpios. Usted no va a beber agua en un vaso sucio o un vaso medio lavado. O de repente un vaso que lo lavaron con agüita nada más y no le quitaron el sucio a profundidad. No, usted no quiere beber en un vaso así. Eso está lavado con agua por encima. No, usted quiere que su vaso sea totalmente limpio. Dios cuida eso, ¿sabe? Si no fuese así, no hubiera cuidado con la levadura. No, no puede haber ni una pizca de levadura. Tiene que haber una pureza. Dios espera de nosotros es limpieza completa. Que todo lo que estorba sea sacado. El precio ha sido pagado. Como leímos aquí. Fíjese. En lo que es este punto. Liberación. ¿Te has sido liberado? ¿Cómo es que vas a pretender estar en una prisión? No, usted no puede pretender eso. Usted tiene que salir completamente de eso, de un sistema, porque eso es un sistema. Cuando usted no toma la decisión, fíjese lo que dice aquí, que leímos ahorita, es el acto de liberar, salvar o recuperar algo mediante el pago de un precio o sacrificio. Así que, ¿qué es redención? Hay una pregunta aquí. ¿Qué es redención? Y ahí está la respuesta. Es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio o sacrificio. El pago fue ejecutado, fue hecho. ¿Y qué pago, hermano y hermana? A precio de sangre nos pagó el Señor. No fue cualquier cosa. Se necesitaba ser Dios para hacer ese pago. Porque ¿quién más iba a venir a pagar el precio por nosotros que estábamos perdidos? Sino el mismo Dios vistiéndose de carne. Para que usted y yo entremos ahora a su presencia. Dice el verso 24, siendo justificado, estamos leyendo Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Así que no tenemos que excusas delante del Señor. Nosotros no tenemos excusas. Nosotros no podemos decir hoy, es que no lo sabía. Es que Dios pensaba que solamente era ir a la iglesia y el Espíritu Santo. ¿A dónde nos posiciona el Espíritu Santo sino como hijos? Un hijo adoptado. Como leímos aquí en el verso 7, en el cual tenemos redención por su sangre.
la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Le va a leer algo aquí que dice el profeta de la edad. Esta es el mensaje, la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. Dice el párrafo 140, Cristo nos ha redimido. Esto es algo que ha sido ejecutado, hermano y hermana. Cristo nos ha redimido. Ahora somos redimidos, pero todavía no ha reclamado su posición. Todavía no se ha reclamado su posición. Todos tenemos que entrar, hermano. Cada uno de nosotros, todo creyente, hasta que entre el último, tiene que venir a los pies del Señor. Por eso es que la Escritura dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, dijo el Señor. Y porque había un propósito, había una profecía para que se cumpliese la Escritura. Usted y yo, como hijos renovados, rescatados, redimidos, tenemos que llegar. Y Dios está haciendo hoy la obra para que usted pueda verlo a Él. Si usted no está viendo a Dios en la escena, es hora de que se eche el colirio para que lo pueda ver a Él. Si usted le hace una pregunta a Él, ¿usted cree que lo dejará esperando? Dios le va a dar la respuesta, pero su corazón tiene que estar dispuesto a recibir la respuesta. Dios no todo el tiempo dice que sí, como todo el tiempo tampoco dice que no. Eso es de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Hay una voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hablando en la iglesia general, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hijos redimidos. Primera etapa, hijos redimidos, que han sido redimidos por su sangre. Pero tiene que haber un amor en cada uno de nosotros. El amor se tiene que proyectar. Es que yo amo a Dios. La Escritura dice, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo guardo los mandamientos. Pudiéramos decir, si guardamos su palabra. Pero es toda la palabra. Verso 20 de 1 Juan, capítulo 4, dice, si alguno dice, o sea, alguien que está profesando, un creyente que profesa, que ama a Dios. ¿Amamos a Dios? Amén. Decimos cada uno de nosotros con todo mi corazón. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Imagínese el cambio que hay. ¿Quién ama al Señor? Un verdadero creyente que ha sido redimido. Yo amo al Señor y a tu hermano no lo paso. No quiero nada con él. Se desvió de la verdad. Hermano, mira lo que dice la Escritura. Es mentiroso. Porque el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes amar a Dios? Al cual nunca has visto. Entonces, ¿qué entendemos por la redención?
Hermanos, redimidos, una persona que ha sido perdonada, que el punto está, hermano, en que ha sido liberado, ha recibido el acto de ser liberado. Por eso cuando hablaba, ¿qué redención? Es el acto de liberación que Dios le ha dado. Por gracia soy salvo. ¿Qué gracia? Un favor inmerecido. Usted no se lo merecía. Yo no me lo merecía. ¿Qué merecemos nosotros por ser pecadores? El infierno. Eso es lo que nos merecíamos nosotros. ¿No dice la escritura que acabamos de leer? Pues estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no hemos sido perdonados. Por gracia, por un favor de Dios inmerecido, somos salvos por la fe. Por la fe de Dios. Esto no es de vosotros, dice la escritura. Y aquí viene una palabra que mucho no les gusta. Pues esto es un don de Dios. Un don es un regalo. Dios nos da regalo. ¿A quién le da regalo Dios? Aunque la escritura dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún los rebeldes. Pero eso tiene un propósito. Para que en medio de ellos, ¿de qué? De los dones. Habite Jehová Dios. Vitejak, creo que dice esa escritura, Dios. En medio de los dones, habite Dios. Pero aquellos creyentes verdaderos que han sido redimidos por la primera etapa, que fue el perdón allá en la cruz del Calvario, Dios ha colocado regalos para cada uno de nosotros. ¿Qué hace usted con los regalos? Bueno, usted decide engavetarlos. Los engaveta y los cierra. Es que en mi iglesia no lo creen así. ¿En cuál iglesia? En mi iglesia. Bueno, el profeta de la edad dice que la iglesia que no tenga los dones en operación le va a dar cuenta a Dios. ¿Qué va a hacer usted sabiendo que Dios le dio algo? ¿Usted ha sido redimido? ¿Qué va a hacer usted? ¿He sido perdonado? ¿Se va a quedar ahí? Gloria a Dios, Dios me perdonó mis pecados. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y la manifestación a través de usted? ¿El carácter de Jesucristo? ¿Caracteres de Jesucristo? ¿El fruto del Espíritu? Usted no se puede quedar en la primera etapa. Usted tiene que ir avanzando. Es como que usted viva en la tercera etapa en una urbanización. Ya llega a la urbanización. ¿Y en qué parte está? En la primera etapa. Avanza. Tienes que avanzar para poder llegar a la tercera etapa, que es tu casa. No se puede quedar en la primera etapa. Eso no es su casa. Eso no es usted no puede decir que llegó. No, apenas entró. Avance. Siga avanzando. No mire hacia los lados. No. Dios espera que usted reciba lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así que es el acto de salvar o recuperar algo. ¿Qué vamos a recuperar? Lo que Adán perdió en el principio. Somos pequeños dioses. Pero nosotros, como pequeños dioses, tenemos que ocupar nuestro lugar. Dios, usted puede tener un hijo, pero ese hijo no sabe qué hacer con un cuchillo. Se va a lastimar, o con una tijera, como sea.
Pero cuando él ha sido instruido, él ha crecido, él ha avanzado, ya usted tiene confianza en él y le va a dar ¿qué? La tijera para cortar la tela o el cuchillo para cortar los tomates, las papas, etc. Dios espera que nosotros avancemos. Dios no lidia con niños fluctuantes. Porque los niños, como dice la Escritura, son llevados. Nosotros como niños, es decir, sin cimientos fuertes, somos llevados por todo viento de doctrina, algo que le parece lógico. Y lo ve, oye, cuadra. Dios lo reveló. ¿Acaso Mateo 28:19 no cuadra? Usted se consigue con un hermano trinitario que cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer usted? Cuando le cite Mateo 28, 18 y 19. Y llegando a Jesús les habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué va a hacer usted cuando alguien le cite algo? Ah, no, pero es que ya nosotros tenemos claro eso. ¿Y si te citan otras cosas? ¿Y te llevan a la Escritura? Ah, pero como usted ha sido redimido y usted ha avanzado en este camino, usted sabe que Dios confirma su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Usted sabe que lo que Dios habla, lo cumple. Y usted dice, pero es que no hay ningún caso. Simplemente con eso, en que hay alguien en la Biblia se haya bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso tumba todo argumento. No, que los dones están en el pasado. ¿Y por qué se opera hoy? ¿Por qué Dios respalda? No, que los ministerios no. Ya Dios envió un último profeta de la edad. Usted ha sido redimido. Usted sabe lo que dice la Escritura para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Eso todavía no ha sucedido. No hemos llegado a la unidad de la fe. Yo no lo creo de esa manera. Ay, desavenencia. Yo no lo veo de esa manera. Eso no es así. ¿Cómo es entonces? Estamos citando lo que dice la Biblia. Si estuviéramos fuera de la Escritura, mi argumento personal, ok, está bien, está en todo su derecho. Pero aquí la Biblia lo dice. No, que nadie es perfecto. Dice que es para la perfección de los santos. Claro que sí. El Señor dijo, sé vosotros perfectos. ¿No será que no han sido redimidos? ¿O se quedaron en la primera etapa del perdón de sus pecados solamente? Y cuando les tocó avanzar, no quisieron. Aquí estamos bien, nos sentimos cómodos en este lugar donde estamos. ¿Qué le hubiese? Yo siempre he pensado esto. ¿Qué le hubiese pasado al pueblo de Israel en el tiempo de Josué? Cuando llegó la hora de avanzar a la tierra prometida, ellos pudieron argumentar y decir, bueno, es que aquí nosotros estamos bien. Tenemos 40 años en el desierto. Y Moisés, el siervo de Dios, nos tuvo aquí. Y de aquí no nos movemos. Hubiesen muerto postrado en el desierto. ¿Por qué causa? Porque el que los sostenía ya era el Señor. De noche una columna de fuego, la columna. Y de día una nube que los cubría. Y Dios enviaba el maná. Y no había enfermo entre ellos. Y las ropas crecían con ellos. El calzado crecía con ellos. Estaba la roca inconmovible allá.
la roca de donde brotaba el agua. Ellos estaban cómodos porque Dios estaba con ellos. Pero si ellos se hubiesen quedado a desobedecer ahora al siervo que Dios había levantado, que era Josué, ellos hubiesen perecido. ¿Qué le dijeron ellos a Josué? Nosotros haremos lo que tú dices. Y se lo voy a leer textualmente. Esto es Josué. Vamos a leerlo aquí. Libro de Josué. El capítulo 1. Fíjese. Josué capítulo 1, verso 16, para no hacerlo tan largo, dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo como fue con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. Si nosotros, hermanos y hermanas, nos quedamos en el pasado, recordando los milagros, maravillas, señales, prodigios que hizo el Señor, y no lo alarguemos tan atrás, desde el profeta de la edad hasta hoy, eso está bien, gloria a Dios, pero hay que avanzar. Usted no se puede quedar estancado viviendo de las historias del pasado que Dios hizo. No. El Dios que estuvo con estos grandes hombres en el pasado está hoy presente. Es que si yo hubiese estado en los tiempos, mire, si tú hubiese estado en los tiempos del hermano Branham, usted hubiese tomado la misma actitud. Usted quizás en el momento hubiese creído. Cuando viera señales y maravillas, como Dios levantó a los muertos, creó los ojos de aquella niña, y tantos milagros, maravillas, el discernimiento que el Señor les hablaba. Usted quizás lo pudo haber creído en el momento, pero se hubiese apartado si no cree hoy. ¿Por qué causa? El enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados, así como no se quedó de brazos cruzados. Al profeta de la edad lo dejaron solo. ¿Cómo es posible que después de viendo lo que ellos vieron, lo dejaron solo? Eran incrédulos. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo hoy? Es una pregunta. Que hemos sido redimidos, que hemos sido liberados, como dice aquí. ¿Qué somos nosotros hoy? ¿Somos creyentes fronterizos? ¿Nos mantenemos a distancia? ¿O estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando la Biblia dice, bienaventurado, cuando dijeren, todo mal, por mi causa, mintiendo. Eso es una bienaventuranza. Dios espera de nosotros decisiones
que hemos sido redimidos. Apenas estamos en la primera etapa. Estamos rasgando esto apenas. Porque el tema redención, fíjese, hemos visto qué es y lo hemos leído. ¿Qué obras manifiestan? Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Quisiera ir poco a poco. ¿Dónde nos coloca? ¿Qué obra manifiestan los redimidos? Apenas estamos en la primera etapa, donde Dios nos ha redimido por su sangre, nos ha liberado. Fíjese, nos ha liberado. Y seguimos leyendo aquí un poquito lo que dice el profeta de la edad. Y le voy a volver a repetir que esto es el libro de la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos, párrafo 140. Si lo va a buscar, esto es de la tabla. Cristo nos ha redimido. Ahora somos redimidos, pero todavía no ha reclamado su posición. Ahora usted pudiera diferir con esto, pero deténgase un momento y veremos. ¿Ven? Él todavía no lo ha reclamado. Vean, si él tomó el libro de la redención, todo lo que Adán tuvo y todo lo que perdió, Cristo nuevamente lo redime. Y él ya nos ha redimido a nosotros, pero aún no ha tomado posesión. Y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Entonces vendrá la resurrección y entonces la tierra será renovada de nuevo. Y entonces Él tomará la posesión, su posesión, que obtuvo cuando nos redimió, pero lo hará en el tiempo señalado. Oh, qué cosa. El profeta en este párrafo habla sobre esas 3 etapas. Pero si nosotros hoy, ya para cerrar, si nosotros hoy no podemos soportar a otro hermano, ¿será que hemos sido redimidos? ¿Será que hemos sido liberados? Nosotros, como creyentes de esta palabra, tenemos que dar pasos sólidos y firmes. Nosotros no podemos pasar por alto el plan de redención de Dios para nosotros. ¿A dónde nos está llevando nosotros? Al futuro, el Señor. No, Dios nos está devolviendo al principio. Así como esta iglesia es efesiana y tiene que volver al jubileo de Pentecostés, eso es la primera parte. Dios nos va a llevar a una posición en el cual nosotros podemos nuevamente ocupar nuestra posición, la posición que Adán perdió, entregó, vendió. Entonces nosotros hoy tenemos que tener esto presente en nuestra vida. Dios nos ha redimido. Es hora de avanzar. Tenemos que avanzar a esa tierra. Si nos quedamos en el desierto, olvídese. Nos morimos. Vuelvo y le repito. Si usted se queda y dice, yo me quedo con lo que Moisés hizo. Si ellos se hubiesen quedado allá con lo que Moisés dijo, hizo, lo hubiese abandonado el Señor. Ahí no iba a haber más columna de fuego de noche. Ahí no iba a haber una nube que los cubría. Ahí no iba a haber más maná ni agua. ¿Qué hubiese pasado? Se hubiesen muerto. Hubiesen matado a las serpientes ardientes, como dice la Escritura. Pero cuando usted avanza con claridad, como le dijeron esos hombres a Josué, si tú haces como hizo
tu siervo Moisés, nosotros estaremos contigo. ¿Qué hará usted hoy cuando Dios le está diciendo que avance? No se quede, no, avance en este camino de perfección. ¿Y qué podemos ser perfectos? Por supuesto, Dios no espera otra cosa de nosotros. ¿Es que vamos a ser adoptados? Por supuesto, tenemos que ser adoptados. Si no somos adoptados, no podemos manejar los bienes de nuestro Padre. Y Dios no nos va a decir, óiganlos a ellos, porque oírlos a ellos es como oírme a mí. Que el Señor les bendiga. Seguiremos próximamente con este tema, redención, las 3 etapas de la redención. Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria y la honra, Señor, pidiéndote que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuérdelo, 3 etapas, redimidos a través de 3 etapas. Tenemos que hacerlo. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.